Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de crónicas dedicadas a la geografía del mundo de hielo y fuego de George Martin. Ya hemos recorrido la geografía de Poniente hablando de los 7 reinos. Hemos sobrevolado el continente de esos en 2 crónicas, la zona oeste y el oriente más lejano. Y también hemos navegado por las aguas del Mar del Verano, haciendo escala en Sozorios, hasta las desconocidas tierras de Ulthos. Una serie de crónicas cuyo enlace dejaré disponible en la descripción. En esta ocasión ponemos rumbo al Mar del Norte, el Mar de los Escalofríos, donde conoceremos lugares como Skagos, el Desierto Blanco, la isla de Iben o las 1000 islas, regiones terribles, extraordinarias y desconocidas del mundo de hielo y fuego. Estas son las crónicas de hoy, así que poned sobre la mesa las cartas de navegación, tened cuidado con los dragones de hielo, y comenzamos. Desde la costa norte de Poniente hasta más allá de los terribles bosques de Mosobi se extiende una vasta extensión de agua helada coronada por un desierto blanco, el Mar de los Escalofríos. Un océano gélido, enorme e inhóspito, cuyas aguas más orientales jamás han sido navegadas por ningún habitante de los 7 reinos. Precisamente allí es donde haremos la primera parada, en los 7 reinos, pues en los límites occidentales del Mar de los Escalofríos sus aguas bañan la costa norte del Valle de Arryn, toda la costa del norte y las tierras de más allá del muro. Allí, en la Bahía de las Focas, rodeada de islas menores, encontramos la isla de Skagos, que en la lengua antigua significa piedra. Los Skagosi o hijos de la piedra son descendientes de los primeros hombres y forman parte del norte, por tanto rinden vasallaje a la casa Stark de Invernalia. Sin embargo, no siempre se han mantenido fieles a los Stark en tiempos de guerra y paz. Los norteños los consideran poco mejores que los salvajes de más allá del muro y los llaman Skags. Sus gentes son de gran tamaño, peludos y malolientes, y hay debate entre los que creen que son descendientes de los gigantes y los que opinan que están emparentados con los sibenenses, de los cuales hablaremos más adelante. También sabemos que en su origen eran caníbales y muchos a día de hoy se cuestionan si aún no mantienen esa vieja costumbre. Sea como fuere, desde que el rey Brandon Stark, el noveno de su nombre, los sometió para siempre, se les considera un pueblo aislado, atrasado y salvaje, que igualmente puede matar a quien llega a sus costas, como comerciar con él. Cuando aceptan comerciar, ofrecen pieles, cuchillos y puntas de flecha de obsidiana, e incluso cuernos de unicornio, pues según dicen, aún hay unicornios en la isla que usan como monturas, aunque su descripción más bien se acerca al de una cabra monstruosa que al de los adorables unicornios de los cuentos de hadas. La isla está gobernada por clanes, entre los que destacan los Kroll, los Stein y los Magnar, y a lo largo de su historia algunos han llegado a servir en la Guardia de la Noche. Entre los conflictos más recientes encontramos el alzamiento de Skagos en los tiempos del rey Daeron II, en el que la isla se alzó de nuevo contra Invernalia, en una rebelión que duró años y costó miles de vidas, entre ellas la de Lord Barthogan Stark, señor de Invernalia, apodado Barth Espada Negra. Continuando nuestro viaje más al norte, llegamos a las costas de más allá del muro, donde encontramos Casa Austera en Punta Storroll. A punto estuvo de convertirse en una verdadera ciudad, la única ciudad al norte del muro, pero 600 años atrás se la había tragado el infierno. Hay varias versiones. Según algunas, se había esclavizado a sus habitantes, y según otras, los caníbales de Skagos los habían masacrado para aprovechar su carne. Las casas y los castillos ardieron con tal intensidad que los vigilantes del muro, mucho más al sur, pensaron que el sol salía por el norte. Después llovieron cenizas en el bosque encantado y el Mar de los Escalofríos durante casi medio año. Los mercaderes informaron de que allí donde estuvo Casa Austera solo se había encontrado una desolación de pesadilla, un paisaje de árboles carbonizados, huesos quemados y aguas repletas de cadáveres hinchados, y de las cuevas que tachonaban el gran acantilado que se cernía sobre el asentamiento llegaban unos alaridos que helaban la sangre.
Ya han transcurrido 6 siglos desde aquella noche, pero Casa Austera sigue fuera de las rutas transitadas y muchas teorías apuntan a que el misterio de su destrucción está relacionada con el cataclismo que provocó la caída de Valiria. Actualmente, en el libro Danza de Dragones, llegan informes de los salvajes y los hombres de la Guardia de la Noche que están atrapados allí, testimonios que hablan de cosas muertas en el agua, aguas bañadas por el mar de los escalofríos. Más al norte, el mar se topa con las tierras del eterno invierno, conectadas a una gran masa de hielo que se extiende al este y que se conoce como el Desierto Blanco. Se dice que en los años de verano retrocede, pero ahora en las novelas se está acercando el invierno, momento en el que el hielo avanza hacia el sur. Muchos marinos intrépidos han intentado abrirse paso por el hielo para alcanzar lo que quiera que se encuentre al otro lado, pero la mayoría han perecido o han regresado al sur medio congelados. Hay leyendas que hablan de un pasaje septentrional que permite llegar más allá. Otros mitos cuentan que, tras los riscos helados del norte, se oculta un cálido mar de verano, pero quienes se han aventurado en la ruta norte solo han encontrado vientos huracanados, mares helados y montañas de hielo capaces de aplastar al barco más resistente. Los marineros hablan de que las ventiscas arrecian sin cesar y, por la noche, las montañas heladas aúllan como dementes. Otros hablan que sobre las glaciales aguas del norte hay extrañas luces que titilan en el cielo, donde la madre demoníaca de los gigantes de hielo danza eternamente de noche para atraer a los hombres al norte y conducirlos a la muerte. Hablan de brumas azul claro que recorren las aguas, tan frías que congelan los barcos al tocarlos. Hablan de espíritus ahogados que surgen por la noche para arrastrar a los vivos hacia las profundidades verdosas. Hablan de sirenas de piel clara y escamas negras en la cola, más malévolas que sus hermanas del sur. Pero de todos los moradores extraños y fabulosos del mar de los escalofríos, los más destacados son los dragones de hielo. Se dice que estas bestias colosales son mucho más grandes que los dragones de Valiria, compuestos de hielo vivo y ojos cristalinos, y cuando planean, sus alas translúcidas dejan ver la luna y las estrellas. Se cree que, a diferencia de sus parientes sureños, los dragones de hielo exhalan frío, una gelidez tan terrible, capaz de helar a un hombre en un segundo. Muchos marineros de todas las naciones afirman haber avistado estas enormes bestias a lo largo de los siglos, y hay quienes en la ciudadela creen que algunas leyendas del norte, como las brumas heladas o los barcos de hielo, tienen que ver con estos dragones helados. Desafortunadamente, dado que estas criaturas aladas se derriten al morir, jamás han dejado prueba alguna de su existencia. Continuando nuestro itinerario al este, llegamos a Essos, donde hay 2 ciudades libres que faenan en las aguas del mar de los escalofríos: Braavos y Lorath, urbes de las que ya hemos hablado en otras crónicas y de las que sin duda volveremos a hablar en el futuro. Se dice que las flotas de Braavos recorren los mares del noroeste de Essos, protegidas por los buques de guerra del Señor del Mar, pues junto a la banca y el comercio, la pesca es uno de los 3 pilares de la riqueza y prosperidad de Braavos. Más al este, el dominio de Lorath se vuelve más relajado que el de los Braavosis, y tras cruzar las tierras del Hacha, las aguas se vuelven azul marino, en la bahía de la Ambrosía, donde los barcos de If y Lorath solían competir por el dominio de las aguas. Una zona en la que el Señor del Mar de Braavos hundió la última gran flota de guerra del desaparecido reino de Sarnor. Allí encontramos Morosh, actualmente una colonia pesquera y minera bajo el dominio de Lorath. Y continuando el viaje al este, al pasar el pequeño reino pastoral de Omber, llegamos al corazón del mar de los escalofríos, donde encontramos la isla de Ib. Esta gran isla, la segunda más grande del mundo conocido después de Gran Morak, pertenece a la nación insular de Iben, un conjunto de islas gobernadas por el Consejo en la Sombra, cuyos miembros eligen a los 1000, una asamblea de sacerdotes, sacerdotisas, antiguos nobles y acaudalados representantes de los gremios. Según el propio George Martin, el tamaño de la isla es similar al de Islandia, lo cual nos da una vez más una referencia para entender cuán enorme es el mundo de Canción de Hielo y Fuego.
En la Enciclopedia de Mundo de Hielo y Fuego se nos dice que los ibenenses son muy distintos a las demás razas. Se habla de un pueblo corpulento, de brazos largos y anchos de pecho y espalda, pero no superan las 2 varas de altura. Su tremenda fuerza hace que nadie de los 7 reinos pueda rivalizar con ellos en la lucha, su deporte favorito. Una raza antigua, taciturna y duradera, que pesca en las gélidas aguas del mar de los escalofríos desde el amanecer de los tiempos. Son un pueblo mañoso, artesano, grandes guerreros y rastreadores capaces, pero en Poniente se les considera desagradables a la vista. Su lengua les resulta gutural y llena de gruñidos, y se cree que la unión entre ponientis e ibenenses producen fetos mortinatos. En la isla de If, la estancia de los extranjeros está restringida por ley y costumbre a Puerto Iben, salvo que les acompañe un anfitrión ibenés, algo que no sucede a menudo. Precisamente Puerto Iben se ha convertido en la ciudad más próspera y rica del mar de los escalofríos, gracias a su principal recurso, los huesos, la grasa y el aceite de ballena. Se dice que antaño los gigantes habitaron la isla y actualmente se pueden encontrar mamuts lanudos en sus llanuras y colinas. Incluso se dice que en las montañas más altas habitan los unicornios, igual que en Escagos. En sus años de esplendor, If había llegado a colonizar parte de la costa norte de Esos, entre ellos el lugar conocido como el Bosque de los Ifequebron, lugar donde, según algunos testimonios, había un pueblo de caminantes verdes y menudos que los Dothrakis llamaban los que caminan por el bosque, lo que indica que algunos hijos del bosque pudieron llegar a vivir en Esos. Al norte del bosque, los ibenenses mantienen su modesto feudo, Nueva Íbica, rodeada de un muro de madera casi tan largo como el muro de la Guardia de la Noche, aunque con un solo tercio de su altura. Abandonando la nación insular de Iben, al este de Nueva Íbica, llegamos a la ensenada del Leviatán. Al igual que sucede en la bahía de Lorath, se reúnen y aparean los leviatanes, otra de las extraordinarias criaturas de este océano helado. Se les considera las criaturas más grandes del mundo conocido, pero su enorme tamaño no parece amedrentar a los ibenenses que se aventuran hasta la ensenada del Leviatán para darles caza. Finalmente, al igual que hace casi 2 siglos hiciera la serpiente marina, llegamos a las 1000 islas. Se les llama las 1000 islas, aunque según los cartógrafos ibenenses, en realidad no son más que 300. Un puñado de rocas dispersas y desoladas, rodeadas de agua y azotadas por el viento. Algunos los consideran vestigios de un reino hundido. Sin embargo, solo los marineros más intrépidos atracan allí, donde sus habitantes son extraños y hostiles. Un pueblo sin cabello, con la piel teñida de verde, cuyas mujeres se afilan los dientes y a cuyos hombres les rebanan el prepucio. No hablan ninguna lengua conocida y se dice que sacrifican a los marineros para aplacar a los dioses con escamas y cabezas de pez. No sabemos qué hay en sus aguas, pero estos isleños temen tanto al mar que no meterían el pie en el agua ni bajo amenaza de muerte. Al sur de las 1000 islas encontramos el último puerto destacable al este del mar de los escalofríos, Nefer, la ciudad más popular del reino de Engai. Se dice que 9/10 partes se ocultan bajo tierra, razón por la cual los viajeros la llaman la ciudad secreta, guarida de nigromantes y torturadores. Más allá encontramos los bosques de Mosobi, donde el Lord Corlys Velaryon, conocido como la Serpiente Marina, puso fin a su aventura por la ruta al norte de Esos, convirtiéndose en el primer poniente en navegar tan al noroeste. 9 grandes viajes realizó Lord Corlys Velaryon. Aquel fue el tercero, pero por alguna razón no decidió continuar su viaje al este. Más allá, se dice que se abre un reino de brumas, un reino de oscuridad y finalmente un reino de caos y tormentas, donde se funde el mar con el cielo. Otros piensan que el mar de los escalofríos no tiene fin, pero los sabios creen que el mundo es esférico, lo que obliga al mar de los escalofríos a unirse con el mar del ocaso. Puede que sea así, o puede que no, hasta que surja una nueva serpiente marina que navegue más allá del amanecer. Nadie lo sabrá con certeza. Y aquí concluye nuestro viaje por el mar de los escalofríos. Recuerda que tienes una lista de reproducción con todas las crónicas de Poniente y enlaces en la descripción para ver
todos los vídeos donde recorremos el mundo conocido de George Martin. Gracias como siempre a mis espadas leales de Patreon por apoyar mi contenido de manera incondicional. Y no lo olvides, si te gustó el vídeo, dale a me gusta, recuerda que puedes seguirme en redes sociales y suscríbete para que sigamos creciendo.